Muchas gracias. Esta noche quiero darle un especial agradecimiento a la Feria del Libro, porque este panel fue ofrecido y aceptado por la Feria del Libro cuando aún pensábamos que la feria iba a estar dedicada a la Argentina y que seguramente iba a haber una presión por parte del gobierno argentino por este panel. Así que ya no es la Feria del Libro auspiciada por Argentina, pero agradezco muchísimo a la Feria del Libro que hayan patrocinado esta, que es el panel que ofrecemos nosotros en la Feria del Libro. El 24 de septiembre de este año se cumplieron 30 años en la que la CONADEP presentó su informe final, Nunca Más, y han pasado 30 años que hemos tenido de unos hechos que nos son a todos muy dolorosos, muy lamentables, y del cual todavía no hemos podido salir. Y 30 años solamente hubiera sido una posibilidad de que un episodio en el cual todos hemos sido culpables, todos, como dice Leys, todos, era imposible pensar en un terrorismo de Estado si una sociedad no hubiera acompañado lo que estaba ocurriendo de uno y de otro lado. Pero digo, 30 años hubiera sido posible poder restaurar entre nosotros las heridas, poder dialogar, poder construir para el futuro, y sin embargo estamos todavía hoy, casi diría peor que en el momento en que renació la democracia en Argentina. Y creo que la explicación la ha dado una persona que es insospechable de cualquier ideología que pueda comprometerla, como es Graciela Fernández Meijide, que debía haber estado acá esta noche. Graciela dice que esto se debe a la malversación de la memoria histórica del oficialismo, junto con organizaciones de derechos humanos y exguerrilleros que se cobijan bajo las alas del poder y lucran con la memoria. Esta es la explicación de una mujer que ha perdido a su hijo, que fue una de las líderes de los derechos humanos en la época del proceso, que siguió trabajando en la política argentina y que todavía hoy aporta lo que puede para poder separar, limar las diferencias y que podamos reencontrarnos todos los argentinos. ¿Cómo recuperar 30 años de pérdida para empezar a iniciar este restablecimiento de la cordialidad y de la amistad de los argentinos? Yo creo que el peor problema que tenemos es que todavía no tenemos los hechos claramente establecidos, no tenemos una lista única de víctimas, no tenemos una única lista de responsables. Y creo que el tema de analizar el pasado como una herramienta de la política, que es lo que ha ocurrido en Argentina, me trae un poco a las reflexiones de Hannah Arendt sobre este tema. Hannah Arendt decía que incluso si admitimos que cada generación tiene el derecho de escribir su propia historia, solo admitimos con ello que tiene el derecho de reinterpretar los hechos de acuerdo con su propia perspectiva. No puede admitirse el derecho de manipular la materia fáctica misma, que es lo que tenemos en este caso. Esta actitud, esta política que ha utilizado el kirchnerismo por varias razones que seguramente analizarán los panelistas, tiene una sola cosa, una sola virtud que creo yo que ha sido importante, y que ha provocado una fuerte reacción en la sociedad argentina. Creo que el modelo más claro de la reacción me lo da Agustín Laje. Agustín tiene 25 años y ha escrito 2 libros estupendos y solamente se vuelca a este tema porque está lejos de todo lo que ocurrió en ese momento, porque le inquieta haber conocido la verdad de lo que realmente ocurrió. No cree lo que le presentan y se dedica a investigar y a analizar qué es lo que ha ocurrido. Y creo que ese es el mejor ejemplo de cómo poder iniciar esta recuperación, de la Argentina. Y creo que parte de esta filosofía, de esta literatura que ha aparecido en estos años, en pro y en contra de los hechos, siempre me he querido atener a los testimonios de la izquierda, es decir, de los que fueron protagonistas en ese momento. Y tengo un par de personas que han sido para mí esclarecedoras. Una es Claudia Gil. Claudia Gil es una académica de primer nivel que se reconoce izquierdista y que hace unos años escribió un libro para mí estupendo, que es el mejor libro que se ha escrito sobre Cuba. El libro se llama Silencio Cuba. Y ella se pregunta en ese libro, en primera persona, cómo es posible que nosotros, la izquierda, haya podido ser complaciente con el régimen castrista. Escrito desde la izquierda. Y con este tema ha dicho algo por lo pronto muy parecido a esto. Lo que dice Claudia es una izquierda en la que me sitúo, pero en cuyos dominantes del pensar no me reconozco. A contrapelo de los reflejos condicionados, de las verdades incuestionadas de los que nos servimos todos para aseverar sin ningún cuidado dónde está el bien y dónde está el mal. Y ella abjura, es una izquierda que es incapaz y que dice que por propia complacencia es capaz de tirar por la borda los principios que siempre ha defendido. Esta es una izquierda que para mí es seria.
Está la otra izquierda que me interesa analizar, como el caso de Martín Caparrós, que ha sido montonero y que, sin embargo, cuando habla de lo que dice, no me siento representado por el kirchnerismo, porque el kirchnerismo ha abaratado lo que realmente fuimos en su momento. Creo que alguien que tiene todo el aval para poder hablar de esto ha sido Héctor Leis, que ha muerto hace muy poco tiempo. Muchos de ustedes vieron una película que pasamos en este centro, se llama Diálogos, es un diálogo entre Graciela Fernández Mejide y él durante 1 hora y media, hablando del proceso y cómo cada uno lo veía. Y Leis, que ha sido montonero y que ha sido comandante montonero, explica en qué forma se han equivocado. Establece y dice claramente que la dictadura o la forma en que el Estado argentino se comportó no fue diferente a la de la guerrilla y que los dos son responsables de la violencia que hemos vivido y que hay que empezar a analizar este tipo de cosas para poder entender lo que ha pasado. Yo creo que hay muchos testimonios que valen la pena analizar, creo que el de Caparrós, el de Beatriz Sarlos, todos insisten en lo mismo, en que acá se ha distorsionado la verdad. Lo vamos a ver esta noche, repito, a través de los panelistas. Pero quería contarles algunas cosas que nos han ocurrido con este panel. Este panel fue propuesto primero para plantearlo en una asociación que se llama Latin America Studies Association, que reúne a 7.000 especialistas en América Latina, y en el cual el instituto ya ha ofrecido un par de paneles. Este año aparentemente el título fue demasiado explícito y nos rechazaron el tema y no nos dejaron que lo lleváramos ahí. Este panel, además, en la segunda instancia, cuando decidimos que lo íbamos a presentar acá, estaba compuesto por Graciela Fernández Mejide, que no pudo venir en definitiva por su edad, tiene 83 años y que tenía miedo de viajar sola para este evento. Y por último, el otro último problema que tuvimos es que el que estaba anunciado acá era Nicolás Márquez. Y creo que ustedes saben ya que Nicolás no ha podido viajar anoche. Tengo una carta, unas líneas que le acaban de mandarnos, que se las voy a leer, pero en el cual anoche, sospechosamente, no lo dejaron salir por una acusación que lo daba como interdicto para salir del país y que después, a la mañana siguiente, después de haber pasado toda la noche demorado en Gendarmería, le dijeron que no, que había sido un error y que esa orden no existía. Ese fue el último, el último evento que tuvimos para poder tener un panel con dificultades. Yo quisiera decir que las cosas que a mí me interesan plantear en un panel como este o plantearlas para discusión en la Argentina son 4 cosas especiales y 4 temas que creo que todavía no tenemos claro. La primera es el papel del terrorismo antes del gobierno militar. La gente cuando ataca al gobierno militar plantea la dictadura del gobierno militar, los atropellos del gobierno militar, pero se olvidan con mucha facilidad que la guerrilla comenzó mucho antes del gobierno militar y que fue una guerrilla que atentó contra un gobierno constitucional que era el gobierno de Perón. En esto Seferino de Reato ha planteado un par de libros donde muestran los hechos anteriores y que en definitiva tendían a provocar la reacción de los militares como realmente ocurrió. Creo que este papel del terrorismo bajo el gobierno constitucional previo al gobierno militar es una cosa importante en la cual tenemos mucho que trabajar todavía. El segundo tema es una pregunta que surge de la izquierda. Y yo tengo un par de amigos que han sido de izquierda, como Claudia Gil, como Carlos Sabino, que es un académico hoy liberal, pero que viene de la izquierda, y que los dos me hicieron en un momento una frase que me impactó. Menos mal que no ganamos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué hubiera ocurrido si ellos hubieran ganado, si hubiéramos tenido un gobierno revolucionario que provenía de la guerrilla montonera como tuvimos? El tercero es que todavía no estamos de acuerdo en las víctimas del terrorismo. Es decir, Victoria Villarroel, que nos ha acompañado varias veces, también ha trabajado Agustín y ha trabajado Nicolás Márquez en esto. El gobierno no reconoce que ha existido víctimas del terrorismo y que están identificadas una por una en el último libro de Victoria Villarroel, que se llaman Los otros muertos, escrito con Manfroni, pero creo que ahí todavía tenemos que plantearnos el tema de qué ha pasado con las víctimas de la guerrilla. Y por último, creo que el tema que tenemos que plantear es el tema del diferente tratamiento que han tenido los exguerrilleros y los exmilitares. En este momento hay más de 1.500 oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas sin proceso, de los cuales 300 ya han muerto por falta de asistencia técnica y los que están todavía, que tienen una edad avanzada, ni siquiera tienen el derecho que le da el Código Penal a tener una prisión domiciliaria, sino que además, en una última instancia que ha provocado un gran debate, que fue lo que provocó la frase de Claudia Gil, en un sistema en el cual todos los presos en la Argentina tienen clases de la universidad para poder estudiar mientras tanto, a ellos se les ha negado públicamente el derecho a hacer uso de esta franquicia. Este creo que es el tercer o cuarto punto que teníamos que tratar. Mientras
esta gente están sin proceso, sin defensa ninguna y muriéndose, los exguerrilleros se vanaglorian todavía de las cosas que han ocurrido. Se vanaglorian todavía de hechos, aparecen en los diarios comentando las cosas que han ocurrido y a nadie parece importarle esta actitud de los exguerrilleros. Hoy tenemos 4 panelistas. Quiero especialmente agradecerle a José Venegas, porque le pedí ayer que, ya que no venía Nicolás Márquez, nos acompañara a él hablando del tema. Y creo que los 4 tienen una personalidad y un área de trabajo totalmente diferente. Mariano Causino es un apasionado de la historia, ha escrito 2 libros importantes sobre los últimos años de la Argentina y le he pedido a él que haga un panorama de lo que fueron los años desde el punto de vista meramente fáctico de los hechos, para poder después enganchar las propuestas de Reato, de Laje y de José Venegas. Así que los dejo con Mariano Causino. Muchas gracias. Bueno, gracias Guillermo, gracias al Instituto por permitirme participar en esta reunión. Vos, Guillermo, me has pedido a mí que yo haga una descripción de los hechos, lo más precisa posible sobre lo que ocurrió en la Argentina antes del 24 de marzo del 76. Eso a mí me recuerda una frase que no se refiere a ese golpe de Estado, sino al primer golpe de Estado exitoso de la Argentina, que fue el del 6 de septiembre del 30, que es una frase que dijo Federico Pinedo. Federico Pinedo sobre el 6 de septiembre dijo: no fue un rayo en un día soleado. Esto quiere decir, no es que un día ocurrió el golpe de Estado, tampoco, ningún golpe de Estado es así, ni siquiera el golpe de Estado del 18 de Brumario tampoco fue un hecho inesperado. Por eso vale la pena ver qué ocurría en el mundo y en la Argentina antes de marzo del 76. Bueno, en primer lugar yo diría que hay que tener en cuenta el contexto de la Guerra Fría, porque si uno analiza la Argentina aisladamente al menos es insuficiente. En ese contexto, la Revolución Cubana es decisiva para todo el continente, ¿no? Para toda la región. Y en los años 70 especialmente, yo diría que hay que tener en cuenta la situación en la cual la situación del enfrentamiento bipolar. En los años 70 probablemente fue el peor momento para los Estados Unidos y para el mundo occidental en el enfrentamiento con la Unión Soviética. Pensemos que en 1968 el presidente Johnson no puede intentar aspirar a un segundo mandato por Vietnam. Eso es lo que permite que Nixon pueda ser presidente de una manera inesperada. Después Nixon, por ejemplo, se vio obligado a decretar la inconvertibilidad del dólar. Los Estados Unidos entran en una zona de recesión económica importante, de alta inflación, que se ve afectada por el shock petrolero del 73, por el primer shock petrolero. Aparece Watergate, el desastre de la situación que genera eso para los Estados Unidos, y la derrota en Vietnam. En ese esquema, la región sudamericana tiene todos gobiernos militares o pasa a haber golpes militares. Entonces yo analizaría qué es lo que ocurrió, como vos bien decías, el terrorismo, cómo empieza a surgir en la Argentina durante esos años. Bueno, estamos en el gobierno, hay una dictadura militar, la que va de 1966 al 76, es una dictadura que tiene un gobierno que intenta, el primer gobierno es el del general Onganía, pero para no entrar en detalles, es un gobierno que intenta una política de la no política, y habla de que no hay plazos políticos. Interviene a las universidades y crea un clima cultural que se vuelve, yo diría, insoportable, a pesar de que la economía creció enormemente en esos años. La economía en los años de Onganía, del 66 al 70, crecía al 6, 7, 8% anual. Pero en ese esquema hay una contradicción total entre una sociedad que va reclamando apertura cultural y un gobierno que es cada vez más cerrado. En ese contexto ocurren las protestas que hay en el mundo, en Estados Unidos especialmente por la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, de Robert Kennedy, que era precandidato a presidente, estalla el Mayo francés, las protestas en México. Ahí también estalla en ese año 68, que marca esa generación, estalla la crisis checoslovaca, en la cual la Unión Soviética invade el país, y eso hace que eso genere una reacción muy contraria
en la imagen del mundo soviético, pero en ese esquema en la Argentina estalla el Cordobazo y empieza a haber situaciones de violencia extrema que son las que Ceferino Reato en su obra ha analizado minuciosamente y que las puede decir casi en tiempo real porque él conoce con precisión todo. Pero yo diría que cuando Montoneros, cuando se produce el secuestro y el asesinato de Aramburu y Montoneros lo hace, o si no lo hace se lo adjudica, que para los hechos eventualmente sería asimilable, se inaugura una temporada de violencia extrema en la Argentina. Ustedes saben que Firmenich después dio reportajes, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, en la revista Causa Peronista en el año 74, en el cual él cuenta todo, él y Norma Rostito cuentan cómo hicieron la operación. No voy a leerlo porque es extremadamente largo. Después ellos dijeron que quizás lo tendrían que haber matado a Rojas, pero eso es un tema muy argentino que yo creo que no vale la pena entrar en eso. Bueno, en esos momentos finalmente triunfa en Chile la Unión Popular y Salvador Allende consigue la presidencia que había intentado en el 64 y llega en el 70. Pero fíjense, el tema chileno tiene una importancia regional enorme porque es un gobierno socialista, pero que empieza a girar ya a la izquierda extrema, porque si yo mal no tengo información equivocada, la Unión Popular ya tenía una propuesta bastante cercana al comunismo. Si bien no era el Partido Comunista, empieza a hacer nacionalizaciones extremas y demás. Pero fíjense que escribió Andrei Gromyko, que fue 30 años canciller soviético. Él dijo, bueno, no era comunista Salvador Allende, pero sus planes sociales y económicos representaban un programa de reformas progresivas de liberación de la servidumbre y dependencia del capital monopólico norteamericano. Es decir, el aval del mundo soviético al gobierno chileno era evidente. Esto va a explicar después por qué para la administración de Nixon y Kissinger era fundamental impedir que ese gobierno prosperara o que terminara de instalarse. Ahora, mientras tanto, el proceso político argentino está el hecho de Perón. ¿Qué se hace con Perón? Y Perón tiene una actitud permanentemente contradictoria en esto, porque por un lado alienta las formaciones especiales y el terrorismo, digamos, el uso del terror para llegar al gobierno, pero una vez que llega el peronismo al poder en mayo del 73, bueno, Perón ya no puede, no es lo mismo que hagan que el terrorismo se utilice contra una dictadura que contra un gobierno constitucional. Ahora, Perón tuvo, así como tuvo grandes logros en la historia argentina, tuvo cosas que también hay que cuestionarlas, porque, por ejemplo, en febrero del 71, Perón dice en Madrid: tenemos una juventud maravillosa, que todos los días está dando muestras inequívocas de su capacidad y grandeza. Yo tengo absoluta fe en que nuestros muchachos se han aprendido a morir por sus ideales, y cuando una juventud ha aprendido y alcanzado esto, ya sabe todo lo que una juventud esclarecida debe saber. Bueno, en fin, hay un aliento permanente a todo esto. Ahora, ya cuando Lanús es presidente, después del interregno en el cual Livingston fue presidente, pero no va al caso, entrar en eso, se crea la Cámara Federal conocida como el Camarón. Entonces el terrorismo empieza a ser juzgado, si bien era un gobierno de facto, pero es un terrorismo que es juzgado con la ley y los detenidos, los presos son presos políticos, pero no hay, son situaciones visibles, digamos. Bueno, eso es la Cámara Federal, pero ahí ocurren los secuestros el 10 de abril del 72, el caso Salustro, el caso de Sánchez. Después viene la masacre de Trelew. Finalmente Perón regresa a la Argentina. Cuando regresa a la Argentina anuncia que Cámpora sea candidato. La candidatura de Cámpora, a su vez, es todo un episodio que yo no da el tiempo, creo, para que yo haga tanto detalle, pero aparentemente Perón no quería que Cámpora fuera... Aparentemente lo eligió porque pensó que iba a ser impugnada la candidatura de Cámpora. Pero fíjense lo que dice Perón el 4 de enero del 73 en la revista Panorama. Él dice: si yo tuviera 50 años menos, no sería incomprensible que anduviera colocando bombas. Eso lo dijo Perón en el 73. Entonces, esta contradicción siempre es permanente. Bueno, en una segunda instancia ya es
el del gobierno peronista, primero que tiene la etapa de Cámpora, que es muy conflictiva y muy breve, pero la guerrilla sigue actuando, ¿verdad? Y ahí Perón, cuando vuelve a la Argentina, habla de la frase de hacer tronar el escarmiento. Pero fíjense, bueno, se produce el golpe de Estado o el autogolpe de Bordaberry en Uruguay. La Argentina tiene reanuda relaciones con Cuba. Y ahí se produce el caso chileno, que yo insisto con el caso chileno porque yo creo que es bien ejemplificador, porque el golpe de Estado de Chile del 73 es un episodio clave de la Guerra Fría. El golpe de Estado de la Argentina no es un caso típico de la Guerra Fría, porque la realidad es que la política argentina ya antes del golpe militar ya había decidido eliminar al terrorismo, ya lo había hecho el gobierno constitucional de Isabel Perón. Ahora, fíjense la frase esta que se repite tanto, que Truman perdió China, que Kennedy perdió Cuba y que Nixon no podía perder Chile. Entonces, y en un momento en las grabaciones desclasificadas que han surgido hace poco, Kissinger dice bueno, en la época de Eisenhower nos hubieran condecorado por hacer esto. Lo que pasa es que ya no es la época de Eisenhower, ya habían pasado 20 años. Bueno, pero para analizar el clima de violencia que se vive en la Argentina, por ejemplo, tengo el testimonio aquí de Robert Hill, que fue embajador norteamericano en Buenos Aires, además de en otros destinos. Pero fíjense lo que dice en Buenos Aires. Dice, el terrorismo llegó en el año 73, presenta credenciales. Dice, el terrorismo ya había escalado, estoy traduciendo lo mejor que puedo. Dice, Perón estaba desencantado con los montoneros, una facción política con unos 25.000 integrantes. Dice, bueno, en el primer día que yo llegué, dice, de la residencia a la Cancillería, teníamos que viajar en un auto totalmente rodeado de custodia. Era más o menos 20 minutos de viaje, pero usábamos 9 tipos de rutas distintas. El auto había costado, para blindarlo, $52.000 en 1973. Esto lo dice después él en una entrevista en People en el año febrero del 78. Bueno, se produce el atentado del ERP en Azul, que eso provoca la caída del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A su vez, el peronismo estaba totalmente dividido, había un sector del peronismo que había ganado gobernaciones importantes, como la de Buenos Aires, la de Mendoza, la de Córdoba y varias más, la de Santa Cruz, si no me equivoco, que había, con Zepernik, que estaba infiltrada por la izquierda, razón por la cual cuando matan a Rucci, cosa que ha analizado extraordinariamente bien Seferino Reato en uno de sus libros, bueno, el asesinato de Rucci es casi un hecho de terrorismo de Estado, porque lo perpetran integrantes de una asociación terrorista que cuenta con recursos del Estado, porque cuenta con nada más ni nada menos que la gobernación de la provincia de Buenos Aires. A la fecha del 25 de septiembre del 73, si no me equivoco, es el día que lo matan a Rucci, 2 días después de la elección. Bueno, está el asesinato, muere Perón, y inmediatamente que muere Perón se desata completamente la violencia, porque ahí ya el aparato del Estado y el accionar terrorista se enfrentan totalmente, porque Montoneros desconoce la autoridad de Isabel Perón, dice que el único heredero es el pueblo, con lo cual no admite la designación de Isabel Perón como sucesora en la jefatura del peronismo y en la presidencia. Matan a Monroy, que había sido ministro del Interior de la NUCE, que había hecho la apertura política, pasan a la clandestinidad, tiene lugar la operación de secuestro de los hermanos Born, que para que ustedes tengan una idea, por ese secuestro se cobraron $60 millones en 1974. Quizá más latón acá nos puede decir, pero es como decir ahora 400 millones, no sé, 850, bueno, calculen eso. Bueno, un tercio de ese dinero fue a Cuba, nunca volvió, eso obviamente, como ustedes podrán imaginar. En ese esquema se dicta el estado de sitio. Bueno, la cantidad de hechos de violencia yo podría estar toda la noche contándolos, no lo voy a hacer. Pero fíjense algunos datos concretos.
En julio del 75, el 1 de julio, en el año que pasa desde la muerte de Perón, 1 de julio del 74 a 1 de julio del 75, han muerto 433 personas por causas políticas, es decir, por hechos vinculados al accionar de la guerrilla. Montoneros acelera este proceso porque Montoneros decide que le conviene el golpe de Estado, porque ellos creen que eso acelera las contradicciones y que eso va a provocar la derrota del Estado y la toma del poder por parte de Montoneros. Y en ese esquema, Luder, durante un interinato, firma los decretos 2770, 71, 72, que establecen en todo el territorio nacional lo que había establecido Isabel Perón unos meses antes para la provincia de Tucumán, donde estaba concentrado un foco subversivo, que, fíjense lo que dice el decreto. Esto, repito, es del noviembre del 75, 5 meses antes del golpe de Estado. Dice: las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio. Firman Luder, bueno, y los ministros. Uno de los ministros era Rucauf, que era ministro de Trabajo, después fue vicepresidente de la República, y él dijo, años después, firmaría, ya en la democracia, en el 87, cuando era candidato a diputado, declaró lo siguiente: firmaría de nuevo ese decreto, porque la policía había sido superada, y hay que ponerse en la realidad que vivíamos entonces. Había un accionar subversivo que atentaba realmente contra el conjunto de la ciudadanía. Se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra esto, no a que cometan actos delictivos. Bueno, es largo. En el fin del 75 se funda la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, lo cual confirma también que toda esta situación no comenzó ni mucho menos el 24 de marzo, y así se llega a la situación final. La situación final, fíjense, el diario La Prensa, 2 días antes del golpe de Estado, el día 22, publicó una estadística que revela la situación del país. Señala que desde el 25 de mayo del 73 han muerto 1.358 personas por el accionar del terrorismo y 445 terroristas. La suma indica que han muerto 1.803 personas desde que asumió Cámpora, ¿se entiende?, durante el periodo de gobierno constitucional. Es decir, 3 muertos cada 2 días. Esto, La Prensa, 22 de marzo del 76. Y lo último que yo les quería, a pedido de Lustó, vos me pediste también que yo comentara ya cuál es la respuesta de la democracia a todo esto. Yo diría que hay que destacar 3 periodos. En un primer periodo es la respuesta que da el gobierno radical de Raúl Alfonsín con los juicios, el juicio de las juntas y el enjuiciamiento a las cúpulas terroristas. Que eso se logra, yo acá tengo los decretos, pero no lo voy a leer, pero sí, los traje por si alguien preguntaba además. Y después se logra, ese juicio se realiza finalmente con dificultades, pero se termina realizando. Alfonsín ya en la campaña del 83 había hablado de la situación de cómo debían entenderse las responsabilidades. Fíjense, él dijo en un acto en Ferrocarril Oeste el 30 de septiembre, un mes antes de la elección: vamos a declarar la nulidad de la autoamnistía que había dado el gobierno militar. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás, mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo haremos sobre la base de la claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Aquí hay distintas responsabilidades, 2 puntos. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión. Y hay otra de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Bueno, ustedes saben que da para un seminario en sí mismo la forma que se hizo todo el enjuiciamiento, porque el enjuiciamiento, el problema que tenía es que en general se arranca de abajo hacia arriba y acá se quería arrancar de arriba hacia abajo, es muy largo de explicar, pero toda esa situación llevó a la cantidad de presentaciones que había que no se terminaban de cerrar nunca. Ahí se presenta el informe de la CONADEP que recepta la llamada teoría de los 2 demonios. En 9 de diciembre del 85 es el famoso, la sentencia del juicio de las juntas, que es un caso bastante único en el mundo, porque por ejemplo en Sudáfrica no hubo, se lo puede comparar eventualmente con Nuremberg.
Pero después hay una segunda etapa, que es cuando la democracia se ve amenazada por los intentos de golpes de Estado de los años 87 al 90, que atentan contra el gobierno de Alfonsín y contra el gobierno de Menem. Ahí la democracia argentina, los presidentes de Alfonsín y Menem, reaccionaron dando las leyes de obediencia debida, punto final, y después Menem las 2 tandas de indultos que, dicho sea, yo entiendo que fueron aceptados por la sociedad, pese a que había gente que no estaba de acuerdo, pero fueron situaciones que fueron asimiladas por la sociedad en pos de la reconciliación y la paz nacional. Ahora, hay un año que es un año bisagra, que vos sabés bien este tema, que es el año 98. En el año, ya esto es un tema más reciente, y con esto yo terminaría. En el año 98 hay 2 o 3 elementos que son muy importantes. Uno es un tema universal, que es el caso Pinochet. Pero antes del caso Pinochet, el 25 de marzo del 98, el Senado de la Nación, recuerdo que el Senado en ese momento tenía mayoría justicialista, siempre la tuvo, pero en el 98 tenía una mayoría que se podría decir hoy menemista, y una minoría radical. Pero vota, no tengo el número de votos, pero la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que ya había sido aprobada por diputados. Esto es un punto importante porque se discutió mucho en ese momento, porque es decir, se deroga una ley que tiene efectos, digamos que no tiene efectos, porque los efectos de una derogación de una ley no pueden perjudicar la situación que benefició al procesado, al imputado o al condenado por el principio de la ley penal más benigna. Fíjense lo que dijo el fiscal Moreno Ocampo, que no es un hombre de derecha ni nada, pero dice: no entiendo para qué lo hicieron. Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido haber derogado las leyes. La única vía para que la justicia investigue los crímenes de la dictadura es que un juez nacional aplique el derecho internacional, como lo hace el juez Garzón. Y acá viene el caso Pinochet. Porque en ese año, en julio del 98, se aprobó el Tratado de Roma de creación de la Corte Penal Internacional. Y la Argentina firmó ese tratado yo creo que bien, porque el tratado establece claramente que es de aquí en adelante. Pero el problema es que los casos de lesa humanidad se declaran imprescriptibles. Entonces, ahí, el 9 de junio del 98, se ordena la detención de Videla en el marco de la causa por robo de niños. Ese es eso es la ventana con la cual se revirtió la política que se había hecho en la democracia de juzgar, después limitar el juzgamiento, indultar y cerrar el tema. Esa situación se ve exacerbada con el caso Pinochet, que es un tema, como todos ustedes saben, que excede a la Argentina, pero que es un tema universal. Yo creo que con esto, perdón que me extendí, pero bueno, estos son muchos hechos, ¿no? Pero entiendo que más o menos es lo que vos querías que yo presentara. Gracias. Agustín Laje es su área de trabajo en la ciencia política. Es autor de 2 libros fundamentales a la edad que tiene. Uno es precisamente sobre el tema Los mitos setentistas, que es la política desarrollada por Kirchner, y el segundo, La farsa, que ya más que tocar el tema de los derechos humanos toca a la realidad actual del kirchnerismo. Tiene otros libros como Plumas Democráticas, y junto a Nicolás Márquez ha publicado el último libro que está acá, que es el de La farsa del kirchnerismo, que repito, es el de la época actual, que él ha confrontado con la realidad. Buenas noches. No solo por cuestiones de protocolo, sino de educación. Muchas gracias, antes que nada, al Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias a Guillermo Lustó. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí para escuchar sobre estos temas tan importantes para nuestro país. Debo decir en primer lugar que encuentro, como un poco esto, yo soy un poco bajo, jugué al básquet 8 años, no sé cómo, pero bueno. ¿Cómo se dice? No, está bien. Quería decir en primer lugar que encuentro muy interesante el título que se le ha dado a esta conferencia, el uso del pasado. Y es que invita a abrir interrogantes sobre el objeto del uso del pasado, pues el uso del pasado secas
nada nos dice sobre los propósitos y sobre los fines de esta instrumentalización de la historia. Y es que efectivamente en la Argentina la historia se ha instrumentalizado, es decir, se ha hecho medio. Se ha hecho medio con fines de construcción de identidades políticas, se ha hecho medio con fines que tienen que ver con estafas multimillonarias, se ha hecho medio para postulados ideológicos extremistas. Y lo decisivo en este sentido, entonces, es preguntarse, creo yo, si en este camino en el cual la historia se instrumentaliza, se mancilla y se mutila, puede seguirse llamándose a sí mismo historia y no se convierte en todo caso en una historieta. Porque el registro y el conocimiento del pasado tiene una función social muy clara. Y esa es la función de ser una fuente de cohesión social, ser una fuente de experiencia orientadora para las sociedades respecto de su porvenir. En cambio, la historia hecha historieta se convierte en una fuente de división social, de confrontación social, y ya no se orienta hacia el futuro, ya no es una fuente de experiencia. Se convierte en un anclaje eterno en el pasado, en una suerte de túnel del tiempo, que en definitiva a quienes más nos perjudican son a los jóvenes que no vivimos presencialmente la historia y que sin embargo nos encontramos discutiendo asuntos que tienen que ver con nuestra historia de hace 4 décadas. Y es lógico que la historieta sea así, porque en definitiva la historieta lo que hace es instrumentalizar el pasado, trayéndolo al presente, ya no como una tragedia, sino como una farsa, para ponerlo en términos de Marx. El lugar común de que la historia corresponde exclusivamente al pasado, yo creo que tiene que ver con una mitificación. El hombre es un ser histórico, está atravesado por la historia y condicionado por ella. La historia es una colección de significados relativos a quiénes fuimos, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En este sentido es que la historia puede verse apenas como una cara de la política, pero la historia se transforma en historieta cuando una política sectorial la toma y la pone a su servicio, que es en definitiva lo que ha pasado con el kirchnerismo y con la década del 70. La historia sirve como herramienta en definitiva para organizar, para pensar y construir el desarrollo en vistas del futuro. Y la historieta en cambio sirve a la politiquería barata como herramienta para acomodar el pasado en virtud de las necesidades ideológicas del presente, invirtiendo en definitiva por completo de cabo a rabo la lógica que es intrínseca a la historia y a su función social. En Argentina el uso del pasado, tal el título de la conferencia de hoy, ha sido el uso de la historieta configurada al compás del mito, es decir, configurada al compás de un relato épico, movilizador de fuerzas sociales, en donde los buenos pelean contra los malos en pos de un mundo más justo. Ese es el relato épico de los 70, el cual se ha sujetado y ha construido su identidad del kirchnerismo. Bajo el uso del pasado, entonces, específicamente podemos encontrar 3 propósitos, 3 objetos, que es con lo que empecé esta breve disertación: uno político, uno ideológico y otro económico. Y si bien puede argumentarse que en verdad la distorsión de la década del 70 comienza ni bien terminada la guerra, es decir, el conflicto en términos bélicos entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones terroristas, porque hay que ser sinceros en esto, cuando las organizaciones terroristas entienden ya que es definitiva su derrota en el campo militar, es cuando cambian la estrategia y empiezan con la distorsión del pasado. Yo quisiera traer un poco más acá la cuestión y ponerle fecha en todo caso a la institucionalización de la distorsión de la historia. Y yo creo que esa institucionalización de la distorsión de la historia tiene una fecha muy clara, y es el 26 de mayo del año 2003. ¿Por qué? Porque el día 25 de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner asumía la presidencia de la Nación, Hugo Chávez viajó a la Argentina para la Asunción, y un rato antes de la ceremonia pasó por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y tuvo allí una reunión tanto con Neve de Bonafini como con Sergio Schockländer, que luego va a contar los pormenores de esa cita en su último libro, que se llama Sueños Postergados.
Y lo que venía a anunciarle Hugo Chávez a Bonafini era nada menos que un comunicado o léase una orden de Fidel Castro, que en palabras textuales de Joclender, Chávez la expuso de esta forma: traigo un mensaje del comandante Fidel Castro que pide especialmente a las madres que le tengan paciencia a Néstor, que es un muchacho de buena madera. Lo que le estaba diciendo en definitiva Hugo Chávez a Eve de Bonafini era que Eve de Bonafini tenía que cambiar la política que había caracterizado históricamente a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, consistente en distanciarse del poder político al punto de llamar a sus adherentes siempre a no votar en elecciones, es decir, a estar en contra de todo tipo de gobierno que no fuera de tinte marxista. Esto entusiasmó muchísimo a Eve de Bonafini porque venía del dictador Fidel Castro, a quien ella admira y a quien ella se ha amparado bajo sus órdenes desde la década del 80 a esta parte. Sergio Joclender ese mismo día, el 25 de mayo, ya empezó a organizar una cita con Néstor Kirchner que se concretó al día siguiente, esta fecha de inicio de la institucionalización de la distorsión de la historia que puse hace un rato, el 26 de mayo del 2003. Yo creo que aquí se da una alianza. Es una alianza que pone sobre la mesa Sergio Joclender y la cual ya sabíamos todos, aunque no teníamos fecha, ahora ya la tenemos. Y cuando hablamos de una alianza tenemos que hablar entonces de un pacto en el cual una parte le da algo a la otra parte que necesita y viceversa. Entonces, ¿qué se han dado? ¿Qué se han dado los unos a los otros? ¿Qué se ha dado la política del kirchnerismo, las organizaciones de izquierda que se hacen llamar de derechos humanos y viceversa? En concreto, tenemos que recordar que Kirchner, cuando asume, le fue sumamente necesario tener y construir un discurso de legitimación. Néstor Kirchner sube con el 22% de los votos. Es el primer presidente de toda la historia argentina que sube a la presidencia, que asume como presidente con menos de un 25% de los votos. Y no solamente eso, sino que a nivel simbólico, la sociedad no tenía muy en claro quién es este personaje que venía del sur, y que en todo caso se lo conocía más bien por ser el elegido por el dedo de Duhalde. Néstor Kirchner necesitaba imperiosamente un discurso épico, y en ese sentido fue todo un animal político en el buen sentido del término. Néstor Kirchner se dio cuenta que en el espacio público informal, diría Habermas, ya había una serie de demandas efectuadas por grupos minúsculos pero sumamente escandalosos que estaban pujando desde hacía tiempo para reabrir las heridas del pasado. Y Kirchner no dudó ni un segundo en tomar ese discurso como propio. No dudó un segundo no solamente en contradecir de cabo a rabo la verdad histórica, sino incluso contradecir de cabo a rabo su propia biografía personal. Y es allí cuando el kirchnerismo, o Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, empiezan a hablar en términos de todo este matrimonio que fue perseguido durante los 70, que se exilió en el sur, que estuvieron presos por pensar distinto y que tuvieron un compromiso con la guerrilla, etc. En definitiva, el kirchnerismo tenía que mamar de toda la épica que la militancia de los derechos humanos traía consigo por estar vinculada justamente a la década más violenta del siglo XX. Y no importaba las dificultades para construir esta caricatura del Néstor revolucionario. Eso era fácil, el marketing político da para todo. Adicionalmente, y no me quiero saltar este tema, es que Néstor Kirchner encontró también algo decisivo para la constitución de la lógica política del populismo, que es la construcción de un enemigo. Si ustedes se fijan, todas las batallas que ha dado el kirchnerismo desde el 2003 hasta esta parte ha estado atravesado por esta mitificación de la historia. Cuando se ha atacado el campo eran los golpistas, cuando se ha atacado a la prensa era por los vínculos de Mañito con la dictadura y Robles, etc. Bueno, ustedes ya saben sobre eso, no me voy a meter sobre el tema. Pero ha sido un discurso que le ha venido muy bien políticamente. ¿Y qué obtuvieron a cambio las organizaciones de los derechos humanos? Bueno, obtuvieron la apertura del Estado a sus demandas.
Como dato de color, un par de meses más tarde de esta reunión del 26 de mayo de 2003, la Asociación Madres de Plaza de Mayo recibe un cheque de 1 millón de pesos emitido por el Tesoro de la Nación como fondo no reintegrable para cubrir sus deudas. Así pues, vemos que el uso del pasado tiene diversos objetos políticos, ideológicos, económicos. Lo cierto, y quiero meterme rápidamente con este tema porque es importante, es algo que hemos plasmado con Márquez en nuestro último libro, es que los Kirchner nunca se preocuparon por la cuestión de los 70 ni por la lucha de los derechos humanos. Y hay una serie de reportajes que hemos recogido en las páginas de este libro que quisiera leer rápidamente. Sé que leer puede ser un poco tedioso, pero es importante porque son cosas que importan, ¿no? Ustedes fíjense lo que nos dice Milagro Pierini, es dirigente santacruceña del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Ella dice, acá los Kirchner nunca participaron, es más, siempre nos ignoraron. Cuando en esa época nosotros trajimos dirigentes de derechos humanos como Eve de Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, cuando nosotros teníamos que tratar de conseguir los pasajes aéreos que siempre han sido caros, íbamos a la legislatura y los únicos que nos daban eran los radicales y los del movimiento peronista opositor a Kirchner. A nivel oficial nunca tuvimos el menor apoyo. Ana Redonda, de la Comisión de Derechos Humanos de Río Gallegos, dice: Kirchner nunca defendió las libertades, ni siquiera nos daba alguna escuela para los actos del 24 de marzo. A mí se me cayeron las lágrimas al ver en el acto que hizo Kirchner en la ESMA, está hablando del 2004, a tantos amigos que estaban allí cantando sin saber quién era él. Se puso una máscara, no lo podíamos creer cuando lo escuchábamos hablar de derechos humanos como presidente. Es decir, una cosa fue el Néstor Kirchner de la Patagonia y otra cosa fue el Néstor Kirchner de la Nación, ¿no? Fíjense lo que dice Miguel del Pla, de la Comisión de Derechos Humanos, también del Sur. Dice, jamás ellos, Néstor y Cristina, se arrimaron a participar en este tipo de comisiones, nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo, nunca estuvieron presentes en ninguna acción, ni declarativamente ni prácticamente. Yo recibí personalmente a Eve de Bonafini en aquella época y Eve de Bonafini jamás fue recibida por Kirchner, ni siendo intendente ni siendo gobernador. Es el campeón de la hipocresía en el mundo. Es evidente que este hombre está utilizando el tema de los derechos humanos como un factor de distracción. Ustedes fíjense qué hondo que ha calado todo este tema de los 70, que la principal organización juvenil en la Argentina lleva el nombre de la Cámpora, precisamente en honor a Héctor Cámpora, un fugaz presidente que duró tan solo 49 días en el poder y que estuvo aliado a los montoneros, y que la Cámpora, los jóvenes que integran la Cámpora, que en verdad parecen más ancianos, jóvenes que hablan como ancianos, porque hablan con una prosa, digamos, que tiene que ver más con los 70 que con el siglo XXI, ellos encuentran en el kirchnerismo una suerte de continuidad ideológica de ese gobierno. Hoy la Cámpora yo creo que es el arquetipo de la farsa kirchnerista. Ellos dicen ser la continuidad de Montonero, esto lo ha hecho Otavi, un dirigente de la Cámpora, pero la verdad es que son una suerte de yuppies que están más preocupados por cuánta plata hacen desde el Estado que por destruir al Estado, cuáles eran en verdad los objetivos de la guerrilla terrorista. Ahora, si el kirchnerismo encontró entonces en el uso del pasado la construcción de una ficcional identidad política, los grupos de izquierda de derechos humanos encontraron en el uso del pasado un objeto ideológico. Lograr instalar en la sociedad una versión distorsionada de la historia en términos de ángeles y demonios, que tendría su correlato en definitiva en la reapertura de los juicios, de los cuales ya se ha referido Mariano, y que hoy hay más de 1.500 militares presos y no hay ni un solo terrorista imputado siquiera. La historia, como vemos, es fuente de justicia, y la historieta, como vemos, es fuente de venganza. Y en tercer lugar, otro grupo de personas que vieron, hay otro grupo de personas que vieron en el uso del pasado una forma de vida, ¿no? Encontraron que los años 70 pagan muy bien. Encontraron, y yo creo, digamos, que el ejemplo más claro que yo puedo dar en este momento sobre eso es el resonante caso de corrupción del proyecto Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que ha desviado fondos por 280 millones de pesos. Estamos hablando casi de 30 millones de dólares, algo así. Era más porque...
porque el dólar valía menos. El dólar, ok. Tenés que hacer un promedio de los dólares. 90 millones de dólares. Claro. 40 millones de dólares. 90 millones de dólares, no se sabe dónde están y no hay una sola persona presa. Todo esto bajo el amparo del relato de los derechos humanos, y actualmente se está discutiendo sobre estatizar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, esa misma desde donde Eve de Bonafini festejó el atentado contra las Torres Gemelas, y donde los profesores presentaron un seminario para explicar cómo ese atentado podía explicarse en función de la lucha de clases. Quiero aclarar que la estatización de esta universidad nos va a salir 200 millones de pesos más, ¿no? Hay gente que ha visto que paga bien los 70. ¿En qué consiste entonces, para cerrar, para hacerlo rápido, en qué consiste entonces esta distorsión del pasado, de los 70? Yo diría que más o menos el relato en un párrafo dice algo así. Se ha dicho que en Argentina hubo una lucha entre jóvenes idealistas que soñaban con un mundo mejor contra las Fuerzas Armadas, que un 24 de marzo de 1976 enloquecieron de repente y dieron un golpe de Estado que puso en marcha un plan genocida que produjo 30.000 desaparecidos. Y también se nos ha dicho que, digamos, como parte de la reacción a eso, estos jóvenes idealistas lucharon contra la dictadura para devolvernos la democracia. Ese es el relato que se ha impuesto. Yo quiero tirar abajo ese relato, que para eso escribí cuando era muy chico, cuando esto me lo han dicho a mí en el secundario. Saqué este libro en respuesta justamente a ese relato, y yo diría que ese relato es la historieta de la cual estoy hablando desde el inicio de esta charla, ¿no? La historia es otra. En los 70 lo que verdaderamente hubo es una guerra revolucionaria, lo que hoy en términos de la doctrina militar contemporánea se llama guerra asimétrica, entre organizaciones terroristas que fueron dirigidas, entrenadas, apañadas desde Cuba contra el Estado argentino, que reaccionó con su aparato militar. En esa guerra las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979 la cantidad de 21.644 atentados terroristas. Lo repito, 21.644 atentados en 10 años. Y hay un dato que es clave: el 52% de las víctimas, conforme a los datos de la causa 13, corresponden al periodo que va del 25 de mayo de 1973 al 23 de marzo de 1976. Es decir, corresponde la mayoría de las víctimas de la guerrilla a un periodo democrático. Con lo cual, la guerrilla no combatió contra una dictadura para devolvernos la democracia, sino que combatió contra la democracia para instaurar su propia dictadura de signo castrista. ¿Y cuál era en concreto ese mundo mejor por el cual peleaban? Bueno, yo acá, para no decirlo yo, le voy a dar la palabra a Jorge Massetti, un dirigente del ERP, que ha escrito un libro autocrítico muy bueno, se llama El furor y el delirio. Y hay un párrafo que la verdad que lo tengo que leer porque me parece espectacular y sintetiza este mundo mejor que pensaba para la Argentina en la guerrilla. Jorge Massetti, hijo de Ricardo Massetti, dice lo siguiente: nos escudábamos en la meta de la búsqueda de hacer el bien a la humanidad, meta que era una falacia. Éramos la avanzada de la revolución cubana, los niños mimados de Fidel Castro y Manuel Piñeiro, que no fuimos elegidos ni por nuestra inserción en las masas ni por nuestro espíritu de sacrificio cotidiano. Éramos elegidos por no pertenecer a nada, sin religión ni bandera, con una capacidad de aventura muy desarrollada y con un grado de cinismo no menos importante. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo. Y soy consciente de que yo hubiera actuado de esa forma. Esto lo dice un líder del ARP. Las Fuerzas Armadas en esta guerra no produjeron 30.000 desaparecidos, sino, según la CONADEV, 8.961. Un número que después se depuró en el nuevo Nunca Más que sacó el kirchnerismo en el 2006, creo que fue, o en el 2005.
que contabiliza 7.089 desaparecidos. Con esto no pretendo justificar, no se puede defender la desaparición de personas bajo ningún punto de vista. Lo único que yo quiero poner de manifiesto es el uso del pasado que lleva a este extremo de crear un número artificioso cuando en verdad cada número no es un simple dígito, sino que es una persona de carne y hueso la que está atrás. Es la politiquería barata de la cual hablaba hace un rato. Pero hay un dato que me parece crucial y fundamental para terminar de desarmar la mitología sobre los 70. Y es que dentro de ese guarismo de desaparecidos, 900 corresponden al periodo que va entre 1975 y el 23 de marzo de 1976. ¿Qué nos revela esto? Que el plan de desaparición de guerrilleros fue obra de la clase política anterior al proceso de reorganización nacional. Si no, nadie puede explicar por qué hay 900 desaparecidos que corresponden a un periodo de democracia. Y la clase política jamás se responsabilizó por esto. No hay un solo preso de la clase política y hay 1.500 militares que están presos por asuntos relativos a los 70. Yo quiero cerrar con una frase que me gustó mucho cuando era muy chico y, soy un poco chico, pero cuando era más chico y estaba investigando todos estos temas, es de John Kennedy. Él dice: la verdad no tiene a veces como enemiga a la mentira, sino al mito, persistente y persuasivo. De este modo, algunos encuentran cómodas las opiniones confeccionadas y evitan la incomodidad de reflexionar. Nuevamente, gracias al Instituto y a todos ustedes por haber hecho de un espacio para la reflexión. Gracias. Había un escritor argentino, Manuel Gálvez, que dijo una vez que ser imparcial o objetivo no es no tomar partido, sino no tener partido tomado de antemano. Yo creo que el caso de Agustín es muy especial. La primera vez que le dicen que él se empieza a interesar por este tema, se hizo acompañar por la madre para ver a alguien porque era demasiado chico. Y comienza a investigar, y comienza a mirar. Cuando uno mira el libro de los mitos, ve la cantidad enorme de citas y que todos provienen del otro lado. Y hoy me contaba él cómo fue su primera entrevista con alguien de la izquierda, con alguien que había sido montonero, para poder que empezaran a hablar por vez primera, y cómo lo consiguió. Y cuando uno mira el libro y ve la cantidad de citas y la cantidad de fuentes que tiene, se da cuenta realmente el aporte que has hecho. Gracias. Gracias. José, ustedes lo conocen mucho a José Venegas, pero como dije antes, le quería agradecer especialmente porque cuando anoche nos enteramos de a la mañana que Nicolás no venía, le pedí a él que nos acompañara. José es un analista político, periodista, escritor, es una de las gente que tiene las mentes más claras en cuanto a cómo ve el mundo. Y le he pedido que tocara el tema de esta noche, es decir, cuál es el uso del pasado. José. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Para mí es un honor tapar el agujero de una injusticia, en este caso la no presencia de Nicolás Márquez acá. Es lo primero que quería destacar porque tiene relación con el uso del pasado. Hace un mes el gobierno argentino, a través de distintos organismos, dispuso que las líneas aéreas tienen, entre otras cosas, tienen que notificar al gobierno la lista de pasajeros que van a volar. El gobierno cuenta con esa información 72 horas antes, y entonces me imagino un poco cuál es el motivo por el cual Nicolás está acá. Y además esto habla un poco también de lo que es la ineficacia absoluta de esta gente que necesita 72 horas para enterarse de quién es que va a viajar por medio de servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, en este gobierno, en este sistema kirchnerista, se le puede llamar migraciones, se le puede llamar AFIP, se le puede llamar impuestos, se le puede llamar retenciones, se le puede llamar control de cualquier tipo. Son los métodos con los cuales este gobierno y otros que son de la misma naturaleza han disciplinado a la sociedad hasta un punto increíble de imaginar. En el caso de la Argentina ha sido, y yo voy a justificar esto que voy a decir, ha sido una dictadura que se ha logrado con gritos. No ha habido un solo disparo, a nadie le ha pasado absolutamente nada, pero se ha conseguido a través del control de lo que aparece como digamos así, la cara legal del Estado, con lo cual se han cometido la mayoría de los abusos y de los controles, y quería destacarlo. Y voy a usar, sí,
la palabra dictadura, porque la dictadura se caracteriza por un país que está sometido a la voluntad de una persona, ¿no? Esta es la cuestión, no tiene nada que ver si ha sido elegido o no ha sido elegido. Es gente que quiere ser obedecida, que no quiere ser discutida, que no quiere ser cuestionada, que no quiere ser denunciada, que quiere que todo el mundo baile al ritmo de su tango. Me acordaba, escuchándolo a Agustín, de la letra del tango Gira, Gira, la única parte que conozco es Verás que todo es mentira, ¿no? Porque creo que caracteriza en gran parte a lo que es este sistema en el cual la Argentina está metida, de modo tan grave, creo yo, hacia el futuro. Dado el poco tiempo, quise poner algunas cosas y tocar la cuestión de fondo de lo que son los derechos humanos, ¿no? Que está relacionada con este uso del pasado. Metí varias cosas, vamos a ver si logro ser claro. A veces me conviene más no ser tan claro, pero lo voy a intentar, ustedes me dirán después. Yo tomé el término derechos humanos porque tiene que ver con la cuestión del uso, y me puse a pensar los sentidos que tiene este término, ¿no? Estas dos palabras, derechos humanos. Uno primero es jurídico, tiene que ver con la historia de los derechos humanos. Los derechos humanos, como ustedes saben, son producto de pactos internacionales. Es el trabajo diplomático después de la Segunda Guerra, donde se tienen que sentar países como la Unión Soviética, que no cree absolutamente en la libertad, todo lo contrario, o los Estados Unidos, Inglaterra, los países aliados, para determinar que hayan unos derechos transaccionales que puedan ser aplicados inclusive por países que no respetan el derecho. En este sentido jurídico de los derechos humanos, sobre el cual se podrían hacer varios de estos encuentros solamente de ese aspecto, se opone a lo que era el sentido del derecho individual anterior, ¿no? Que está contenido en las constituciones liberales como la nuestra, los primeros 35 artículos de la Constitución, que hablan de los derechos fundamentales, del debido proceso y demás. El problema con los derechos humanos así entendidos es que pretenden la aplicación de algo parecido a esos derechos y a esos procedimientos a un contexto de enemistad. Se discute mucho en la Argentina si ha habido una guerra, no ha habido una guerra. No tiene ningún sentido la discusión, salvo que quieran, como pretendían los montoneros en su momento, aplicar el Tratado de Ginebra. Lo importante es que es la aplicación del derecho a un enemigo, a un reconocido enemigo. Entonces acá las circunstancias y las reglas cambian bastante. El segundo aspecto, por eso es también es el aspecto jurídico penal, ¿no? Recuerdo al principio del kirchnerismo, me preguntaban los estudiantes de TEA que enseñan periodismo, pero les digo que salen, no sé, a la izquierda de Stalin está TEA, y ahí les explican cómo tienen que pensar. Y me vinieron a hacer una nota, y dije, bueno, me imaginé lo que iba a pasar, y me preguntaron, bueno, a pesar de que yo era tan crítico, ¿qué opinaba de la política de derechos humanos del kirchnerismo? Yo les contesté, el kirchnerismo no tiene ninguna política de derechos humanos. Y estaban muy asombrados. No, un gobierno no puede tener una política de derechos humanos, un poder ejecutivo no puede tener una política de derechos humanos. Está hablando de hechos del pasado a los que quiere reprimir, ¿no? Derechos humanos, política de derechos humanos quiere decir la represión de los hechos del pasado. En cambio, derechos humanos quiere decir hasta qué punto podemos controlar la legalidad de ese procedimiento. El objeto de la materia de derechos humanos, o inclusive del debido proceso penal, no es terminar con la impunidad, como esta gente ha estado repitiendo, sino terminar con la ilegalidad y respetar el derecho de defensa. Un gobierno que interviene desde el Poder Ejecutivo para impulsar a los tribunales a llevar a cabo determinados procesos represivos, porque el proceso penal termina con será reprimido, ¿no? Todos los artículos del Código Penal dicen será reprimido. Me parece, quería poner estos aspectos, porque cuando hablamos de derechos humanos se mezclan estas dos cosas, ¿no? El concepto penal, ¿no? Que es una política represiva, que eso ha sido el kirchnerismo, y el concepto de protección de las garantías individuales, que está del otro lado. Si yo me pongo a perseguir gente
aunque sea de la forma más legal, a perseguir gente acusada de violación de derechos humanos, no es diferente a que persiga gente acusada de cualquier otra cosa, si de lo que hablamos es de protección del individuo y los derechos individuales, ¿no? Esta confusión, ¿dónde empieza? Yo voy a ir un poco más atrás. Es increíble porque sobre este mismo tema, personas que compartimos los mismos valores, podemos tener miradas tan diferentes, inclusive que sean todas válidas. Desde mi punto de vista, esto empieza con un libro de Carlos Nino. En el libro en realidad explica, ¿no?, lo que hizo el alfonsinismo. Se llama Juicio al mal absoluto. Fíjense que Carlos Nino es considerado un filósofo del derecho, pero su libro se llama Juicio al mal absoluto. ¿Eso es derecho? Yo creo que no. Y Nino es un intocable. Como siempre hago estas cosas, para mí es muy tocable, y creo que estaba muy equivocado. Escribe un libro donde pone las cosas en términos de nosotros estamos combatiendo el mal, y su argumentación es: las garantías del debido proceso legal, penal, liberal, son un obstáculo, dice Nino, gran filósofo del derecho en Argentina, son un obstáculo para conseguir el fin de lo que nosotros vamos a llevar adelante, que es la represión de estos hechos del pasado. Y yo creo que esto ha sido una enorme equivocación, o intencional o no, que ha ido produciendo bastantes efectos hacia el futuro. No quiero olvidarme de esto, del juicio al mal absoluto. El kirchnerismo, por eso el uso del kirchnerismo tiene que ver con estas cosas que ocurrieron antes que el propio kirchnerismo. Hay un sentido político fundamental del término derechos humanos. El más importante es la victimización. El kirchnerismo y el sistema, digamos, lo decía Agustín recién, cuando se vieron derrotados militarmente, empezaron a ponerse en la posición de víctimas de la cuestión de los derechos humanos. Y uno ve todo el tiempo, cada vez que se hace una apelación a ese pasado que estamos ahora recordando y tratando de ver cómo se utilizó, como todo el tiempo hay, al lado de la reivindicación de la posición de macho violento, que me llevo el mundo adelante y soy montonero y voy a poner unas bombas, somos unos pobrecitos a los cuales nos han perseguido y entonces unos militares malos. Paso de víctima a victimario, de agresor a víctima permanentemente. Y acá viene otra parte del uso del pasado. El kirchnerismo funciona exactamente así, en cualquier cuestión del presente. Agrede y se victimiza. Busca un sector al cual ataca hasta las últimas consecuencias, y cualquier cosa que ese sector diga en algún momento es considerado una agresión y se ponen en una posición de víctima. Para Cristina Kirchner no existe, es el único gobierno, el kirchnerista, que jamás se ha interesado en resolver un solo problema. Cada vez que le dicen que hay un problema, ellos dicen que hay una conspiración contra ellos. Se ponen en víctimas de las propias barbaridades que ellos hacen, ¿no? Y tiene un efecto muy importante que a la oposición la tiene totalmente cautivada, y son presos absolutos de este juego de manipulación, que es que no existe una posición legítima frente a un gobierno así, ¿no? Nada de lo que uno haga, si uno se queda quieto, entonces uno le da la razón a que uno es un enemigo de la democracia. Y si uno se mueve o les responde, también les da la razón. ¿Y saben lo que hacen los estrategas de los asesores que cobran millones de los candidatos que quieren ser presidentes a partir del año que viene en la Argentina? Les dicen que no se metan en ningún tema, que les pidan perdón. En este momento el debate en la Argentina, ¿saben cuál es? El gobierno fracasado en lo económico, político, moral, jurídico, en todos los planos que se les ocurra, le está pidiendo explicaciones a la oposición de qué es lo que va a hacer. ¿Y saben lo que hace la oposición? Les da las explicaciones. Y esto es producto de este juego, víctima-victimario, agresor-víctima, todo el tiempo, y está muy relacionado con la política de los derechos humanos. Hay un sentido mítico, lo tocó un poco Agustín. Nosotros vivimos en una época pretendidamente muy racional, y no entendemos que la verdad es que la política y el mito han sido siempre un juego muy estrecho, hay una relación muy estrecha en la política y el mito. Lo raro es lo de ahora, la separación de la iglesia y del Estado.
No lo hemos logrado porque el Estado se ha convertido en una iglesia, lamento informarlo, ¿no? Pero esto creo que realmente pasa así, y el mito es, eran unos hippies buenos que querían un mundo mejor. Yo he visto un folleto de la provincia de Buenos Aires donde está el Che Guevara con unas palomitas, eso es el proyecto de una cosa que le enseñan a los niños. Yo creo que el Che Guevara los fusila, ¿no? Si lo ponen al lado de unas palomitas, pero bueno, así lo veían, y eso es parte del mito, del aspecto del sentido mítico de la cuestión de derechos humanos. Y después está un sentido económico que lo tocó muy bien también Agustín, lo tocó también Mariano, que es la fuente de indemnizaciones y privilegios, ¿no? Está este señor, ¿cómo se llama? El que dijo, soy hijo, no me pongan la multa, Cabandier, ¿no? Es un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que invocó que era hijo desaparecido para que no le pusieran una multa, ¿no? El uso es absoluto y permanente de esta cuestión para cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este vínculo del kirchnerismo con la cuestión de los derechos humanos? Se confluyen dos cosas. Por un lado confluyen lo que venía pasando en los gobiernos anteriores, conté lo de Alfonsín, y digamos los simpatizantes montoneros, que habiendo sido tipos que disparaban y ponían bombas, dijeron, nosotros representamos acá a los derechos humanos, porque podrían haber dicho representamos nuestros derechos que han sido violados, pero representar los derechos de los humanos después de haber sido terroristas es como mucho para mí, pero hacían esto y tenían un proyecto de deslegitimación, de voltear cualquier tipo de legalidad en ese juzgamiento del pasado, iban para adelante. Confluye con un Néstor Kirchner que, sobre todo, Néstor Kirchner puede ser definido como el más grande ladrón que ha estado a cargo del Estado argentino que se puede imaginar. Y venía con un proyecto que se puede caracterizar también como la perfecta oligarquía. La oligarquía quiere decir, es un grupo que se apodera del poder para quedarse con los grandes negocios del Estado y la economía. Y esto es exactamente lo que hizo el señor Néstor Kirchner, que se asoció a los derechos humanos, se compró la franquicia de derechos humanos para comprarse esa legitimidad, para dividir una sociedad que este tema ya lo tenía superado, traerlo en el pasado y para utilizarlo para hacer negocios. Y eso es exactamente lo que hizo Néstor Kirchner, y esto confluye en un momento muy particular de la Argentina, lo ve muy claramente porque era un individuo realmente genial en su maldad, y hace este acercamiento, corrompe a las organizaciones de Madre de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, convierte en constructora a las Madres de Plaza de Mayo y todo lo que conocemos, y así avanza con su legitimidad para hacernos discutir a nosotros la década del 70, mientras él se llevaba el 70% de cualquier cosa que pasara por las manos del Estado, con un caradurismo. La extorsión del señor Néstor Kirchner para quedarse con las empresas se ponía en los diarios, en épocas en que todos los diarios eran oficialistas, en el exterior no se enteraban de lo que pasaba con el kirchnerismo porque eran todos oficialistas, y se ponía en los diarios, el gobierno de Néstor Kirchner quiere quedarse con tal empresa, le llamaban argentinización, y está presionando para quedársela. Eso se llama extorsión acá, en Japón, en cualquier lugar, ¿no? Pero se anunciaba de esa manera. Entonces me parece que este vínculo es muy importante de establecer. La política de derechos humanos tiene esta cosa de la reivindicación dual, la reivindicación de la violencia, pero eso mismo la reivindicación del carácter de víctima, ¿no? En un momento se produce el cambio en la Corte Suprema de Justicia, con acusaciones también de un famoso libro del señor Berbisky que se llama Hacer la Corte, sobre el cual no voy a entrar en detalle. La cuestión que el objetivo de voltear la Corte no tiene nada que ver con ninguna de las cosas por las cuales se acusó a los miembros de la Corte. Había dos objetivos: establecer la legalidad de la especificación asimétrica, eso pedido por el ministro de Economía, por Labaña, y dos, dar vuelta la declaración de anular, convalidar la anulación de la ley de obediencia de vida de la que ya se habló antes y que había sido ratificada por la Corte de Alfonsín, por la Corte antes de Menem, por la Corte después de Menem, por todos los jueces de primera y segunda instancia.
unido a esto, pasa que hay una cantidad de jueces que empiezan a sacar resoluciones totalmente contrarias a derecho, contra los militares. Hay una impunidad total, uno le puede hacer cualquier cosa a un militar, un juez, porque no existe ninguna posibilidad de que un juez sea castigado por cualquier cosa que le haga a un militar. Y durante el gobierno de Carlos Menem había una cantidad de jueces que digamos, de muy dudosa moralidad, por decirlo en términos así sencillos y con unos patrimonios muy generosos, que de repente cuando empezaron a sacar fallos favorables a esta tendencia, nadie más los cuestionó. Entonces, yo diría que el cuento de la utilización empieza con Alfonsín, con Menem en cuanto a la promoción de las indemnizaciones, hizo rico a la gente vinculada a los derechos humanos hace pasado y vinculada sobre todo a la violencia política, extendiendo de alguna manera eso. Él tenía esta política de apaciguamiento con dinero a los sindicatos y también a la gente de la ultraizquierda. La Alianza no hizo un gran aporte, pero durante el gobierno de la Alianza, si no me equivoco, ahora estoy dudando un poco si fue durante el gobierno de la Alianza que se hicieron los juicios de la verdad, o no, por ahí. Bueno, se intentó hacer una parodia de lo que fueron los juicios de la verdad, pero resulta que en estos juicios por la verdad a los testigos se los traía por la fuerza y a gente que aparecía con imputaciones se la obligaba a declarar. O sea, cuando uno declara en un tribunal y está imputado, le asiste el derecho a no declarar. No puede ser castigado por no declarar. A esta gente, como decía, como no hay ninguna pena, están obligados a hacerlo, a autoincriminarse. Se deroga la ley de obediencia debida, punto final, y lo mismo que habían dicho cuando no podían ser incriminados se utilizó para incriminarlos. Y si no, hubieran utilizado cualquier cosa porque era totalmente instrumental. Entonces, en esta secuencia de errores anteriores, Kirchner es como el cuento del dedo: el chiquito le puso el huevo, el otro le puso la sal, y el gordito Kirchner se los comió a todos y se llenó de plata. Esta creo que es lo que resume la utilización de esto. Quiero dar mi opinión mi opinión sobre la cuestión muy corto de la cuestión de los derechos humanos. Se ha hablado de una teoría de los dos demonios, ¿no? Cada uno, hay una facción que dice que el demonio es el de enfrente y hay otra facción que dice el demonio es el del otro lado, ¿no? Son como facciones y bienes absolutos, ¿no? Luchaban contra el juicio del mal absoluto. Decía Nino, cada uno cree que es el bien absoluto, lo que pasa es que están en bandos opuestos. Mi posición es que tenemos que encarar esta cuestión con la teoría de ningún demonio. No existen los demonios ni los ángeles. Lo que se tiene que hacer acá es justicia con las reglas jurídicas. Si todos los militares tienen que quedar libres hasta el que haya hecho la máxima barbaridad, porque hay un plazo de prescripción, tiene que quedar libre, porque si no, nunca vamos a tener derechos humanos. No podemos decir que vamos a tener derechos humanos violando la ley para reprimir los derechos humanos, porque ese es el absurdo. Se hablaba durante la época de Alfonsín: no nos podemos comer al caníbal. Bueno, no nos podemos comer al que se come al caníbal tampoco, porque entonces seguimos, me parece a mí, en el mismo círculo. En el plano jurídico, respeto absoluto de las garantías y lo que corresponda para unos u otros. Acá hay que juzgar crímenes, no bandos, no bienes y males, no causas. No se pueden juzgar causas en el sentido de objetivos políticos, militares o morales. Eso está fuera de la jurisdicción de los tribunales. Lo único que se pueden juzgar son hechos, actos perfectamente comprobables y no simplemente inventados. Y lo segundo es, en términos políticos, me parece que es asumir la Argentina la experiencia que ha tenido con esta cuestión, desde el uso más mercantil con el kirchnerismo hasta cualquier aspecto de esto. Es sumamente importante para nosotros, para lo que está pasando en el presente. Los argentinos vimos los episodios en Gaza como un episodio de propaganda. Tuvimos esa capacidad porque conocemos lo que pasa en la Argentina y tenemos ese conocimiento. Es decir, creo que el conocimiento del terrorismo y las estrategias que siguen al terrorismo son bastante fundamentales. No sé si, con esto quería terminar, no sé si habré conseguido ser claro con los puntos. Quería agregar
explicarte un hecho de aberración jurídica. El Congreso de Kirchner declaró nula una ley. Sí. En realidad el Congreso lo que puede hacer es derogar la ley en el futuro, pero el que lo puede declarar nula es el juez. Sin embargo, el Congreso lo declaró nula. Absolutamente. Yo me preguntaría en este caso, yo tendría tres preguntas. Una es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? El segundo es, ¿cómo fue que pasó? Y la tercera pregunta es, ¿por qué pasó lo que pasó? Yo creo que acá es donde viene el rol que yo esperaba de Seferino Real. Seferino ha trabajado mucho en la etapa anterior, con dos trabajos estupendos. Uno es Operación Traviata, que fue el asesinato de Rucci, que ya comentó Mariano, y el otro fue Operación Primicia, que fue prácticamente una operación planteada, según Seferino, para provocar a los militares y ocurrió lo que ocurrió. Seferino es periodista licenciado en Ciencia Política, es director de la revista Fortune, o Fortuna, ¿no? Fortuna, de un grupo editorial que es uno de los que ha resistido el embate de los Kirchner, el grupo Noticias. Ha sido asesor de prensa, creo, en la Embajada en el Vaticano, y es repito, es el que ha trabajado mucho en contarnos lo que pasó antes y por qué pasó lo que pasó. Muy bien, gracias Guillermo por la invitación, gracias al Instituto. El tema de hablar último es que las pocas ideas que uno puede tener ya han sido dichas, pero me seduce eso que plantea Guillermo, que creo que da vuelta. Estamos todos de acuerdo en el uso del pasado del kirchnerismo, especialmente de los derechos humanos como escudo ético, pero la pregunta es, ¿por qué ha tenido éxito? Porque al principio por lo menos sacó muchos votos en las zonas urbanas, porque pudo reconstituir la autoridad presidencial, porque le dio legitimidad, la que no tenía, por este uso del pasado. O sea, ¿cómo es posible que haya tenido éxito en eso, que es una maniobra evidente, que yo creo que todos estamos de acuerdo, de un grupo oportunista que nunca le habían interesado los derechos humanos, pero que les interesa por un objetivo político que es acumular poder? ¿Cómo pudo tener éxito? Y después, ¿cómo es que vamos a salir de todo esto? Yo creo, me acuerdo siempre de las primeras páginas de un libro de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, que Zabalita, que es el protagonista, se pregunta ¿cuándo es que se jodió el Perú? Yo creo que en realidad el tema de darle un nuevo significado a los derechos humanos no comienza con Kirchner, sino que comienza con una brevísima presidencia que fue la de Rodríguez Sá. Duró 7 días y 1 noche y él recibe a las Madres de Plaza de Mayo por primera vez. Un presidente la recibe en la Casa Rosada y habla de una nueva generación que va a hacer una nueva política y va a fundar una nueva república. Un gran asesor de él era Horacio Berbisky, periodista. Creo que lo que se da cuenta Adolfo Rodríguez Sá es la extrema frustración de la sociedad argentina por la crisis del 2001. Y creo que lo que se da cuenta Berbisky, que después aplica muy bien Kirchner, es la necesidad de encontrar una explicación de cuándo se jodió la Argentina. Y creo que la explicación se jode en los 70. Creo que el gran chivo expiatorio son los militares, pero no porque no hayan cometido errores, porque en realidad la dictadura cometió todos los errores posibles. No solo hacer desaparecer personas, que yo he hecho libros demostrando la falsedad de los 30.000, pero claro, son miles y miles de desaparecidos creyendo que eso iba a pasar impune, que nadie los iba a reclamar. Guerra perdida, crisis económica. Es decir, que los militares hicieron en esos 7 años todos los errores imaginables. De la teoría política uno no podría decir qué errores puede cometer este gobierno. Bueno, cometió todos. Pero chivo expiatorio es otra cosa, es concentrar en un grupo todas las causas de por qué a este país le ha ido tan mal.
en el 2001 nosotros tuvimos a punto de una disolución, o por lo menos estaba presente. Me parece que el tema que contesta Rodríguez Say al principio y después Kirchner es esa respuesta a la gente. ¿Por qué somos el país de la eterna promesa? Por culpa de los militares. Que además la característica del chivo expiatorio es que es un sujeto bien identificable, pero que no tiene poder. Por eso es un chivo expiatorio, si no, no sería un chivo expiatorio. O sea, es un grupo identificable al cual se lo puede castigar. Porque si no, ¿cuál sería el objetivo de tener un chivo expiatorio? Entonces yo creo que ahí está la gran habilidad del kirchnerismo. Que en Argentina todos nos conocemos y sabemos que son oportunistas, pero el problema es la eficacia política. ¿Por qué logran legitimidad, reconstituir la autoridad presidencial? ¿Y por qué logran que el tema de los derechos humanos, aun cuando todos sabemos en qué ha derivado, no es un tema que la oposición lo tome? Le han preguntado hace poco a Macri qué es lo que iba a... Macri es uno de los candidatos opositores que puede ganar, qué es lo que iba a preservar de este gobierno. Bueno, dijo prácticamente todo, ¿no? Vamos a seguir con una aerolínea de bandera estatizada, en fin, un montón de cosas. No le preguntaron por la política de derechos humanos, pero él hubiera dicho, vamos a seguir con la política de derechos humanos. Porque no hay ningún candidato que verbalice todo esto que se sabe, toda esta situación de irregularidades y demás. Y eso es lo mismo que decir la eficacia que ha tenido el kirchnerismo en darle esta resignificación a los derechos humanos. Ahora, esto es posible también por la abdicación de un montón de sectores. Yo en mis dos últimos libros, uno es Disposición Final, que son un recuento de la dictadura por dentro a partir de declaraciones de Videla, y después Viva la Sangre, que está situado en Córdoba, encuentro que hay un actor muy importante en todo esto, que es la Iglesia Católica, y que yo la puedo poner como objeto de análisis porque soy católico. Creo que la Iglesia Católica estuvo en los dos lados del mostrador de la violencia política. En el caso de Videla, un católico integrista que considera que todo lo que él hizo, lo hizo orientado por Dios, y que toda su vida era una idea de perfeccionarse a los ojos de Dios. O sea, una persona integrista que es la expresión máxima de una corriente que nace en la Argentina en 1930 como reacción al liberalismo, que dice, que crea el concepto de la nación católica. La Argentina es y será una nación católica. Y las dos grandes fuerzas de esta nación católica son la Iglesia Católica y el Ejército. Y Videla expresa eso, o expresaba eso, el punto máximo de ligazón entre el Ejército y la Iglesia Católica. Ahora, en el otro libro, En Viva la Sangre, encuentro que Montonero, que para mí es el grupo guerrillero más importante, el ERP me pareció siempre como la legión extranjera, pero Montoneros era algo que era muy argentino. Es una expresión peronista, por lo tanto es muy nacional y popular. Montoneros nace, y en Córdoba se ve bien claro, de la Iglesia Católica. O sea, los fundadores de Montoneros en Córdoba, pero también en otros lados, son todos jóvenes, en general hijos de familias conservadoras, que habían pasado muchos de ellos por el Liceo General Paz, o sea, vinculación con el ejército, y todos eran católicos, pero no católicos así nomás, como por ahí puede ser uno, sino católicos convencidos, con actuación a nivel pastoral. O sea, Montoneros nace en las sacristías
de la Iglesia, y eso se da en Santa Fe, en Buenos Aires, en otros lugares, pero en Córdoba, como Córdoba tiene esa capacidad de resumir muchas cosas que pasan, anticipar cosas que pasan a nivel nacional y resumirlas en su esencia, nos da, si pudiéramos hacer un experimento de laboratorio, Montonero es una creación católica. En el marco de lo que decía Mariano también, de una pelea interna en la Iglesia Católica entre una vertiente más conservadora, otra más progresista, después del Concilio Vaticano II, que se da en la Argentina y en todos los países, pero que en nuestro país fue muy importante, porque la Iglesia es muy importante. No solo porque somos muchos católicos, sino por la gran penetración capilar que tiene. En los 70 entonces tenemos una Iglesia Católica que está armando a los militares y también a montoneros. Entonces, lo que falta para mí de importante es la autocrítica de la Iglesia Católica. Y ahora que tenemos Papa, yo creo, para ser un poquito optimista sobre nuestro país, que me da la impresión de que lo que está faltando para dejar de buscar chivos expiatorios, para darle un significado más concreto y realista a los derechos humanos, para evitar la desmesura del kirchnerismo y la cobardía de la oposición, es que una fuerza relegitimada con el Papa Francisco, como la Iglesia Católica, encare lo que debió haber hecho hace unos cuantos años, una autocrítica de la Argentina a partir de ella, de cómo una iglesia puede alimentar a los que mataban por derecha y los que mataban por izquierda, cómo el mensaje de Cristo puede derivar en una institución que cobija a Videla y cobija a Firmenich. Yo creo que es nuestra única esperanza para que nosotros podamos hacer un replanteo y abandonemos los 70. Los 70 tienen un gran atractivo para nosotros, porque en pocos años hemos asistido a el fracaso de por lo menos tres patrias que congregaron a casi todos los argentinos. La patria peronista, la patria socialista, que murió antes de nacer, y la patria militar. Entonces, nosotros estamos volviendo siempre a los 70 para encontrar ahí que nos digan por qué, cuándo se jodió la Argentina y por qué se jodió la Argentina, por qué no podemos levantar. Yo, a principios de este año, era mucho más optimista que ahora respecto a la Iglesia Católica, porque el Papa Francisco en un momento dijo, en una reunión de cardenales de América Latina, estaba hablando de la educación católica, la utopía católica, y él habló de que en la Argentina tantos jóvenes de la Acción Católica se hicieron guerrilleros por una mala educación de la utopía católica por parte de la Iglesia. Pensé que por ahí venía. Creí que la Iglesia nuestra, digamos nuestra cúpula, iba a tomar ese guante y hacer lo que todos estamos esperando. ¿Qué es eso? Y no pasó nada por ahora. Pero sigo siendo optimista. Creo que la única fuerza que puede hacer algo por nuestro país en el sentido de poder pensar para adelante y no estar preso del pasado es la Iglesia Católica a partir de su grave responsabilidad en los 70. En el libro Operación Primicia, que él lo recordaba, un ataque de montoneros a un cuartel, personaje clave fue un chico que no era formoseño sino santafesino, que era conscripto, Roberto Mayol, que también era un joven católico, educado con los jesuitas. Bergoglio, incluso sus primeras experiencias como profesor lo hizo en ese colegio de la Inmaculada en Santa Fe, donde estudió Mayol, hijo de padre conservador, antiperonista, y siempre me llamó la atención
¿cómo puede una institución tan importante desentenderse de todos los demonios, y ahí sí me gusta la palabra demonio, que ha creado, de un lado y del otro? Yo creo que el problema que tiene la Iglesia es el problema anterior, la disputa no resuelta, porque cuando los sectores progresistas le piden a la Iglesia que haga los católicos progresistas le piden a la jerarquía que haga una autocrítica, los conservadores dicen, bueno, pero también vamos a incluir la autocrítica a los montoneros. Y entonces esa tensión hasta ahora nos ha impedido que esa institución haga la autocrítica. Yo creo, Guillermo, que es la única salida. O sea, una institución que esté por encima de nuestras miserias y nuestro faccionalismo y haga una lectura correcta que, como decía el amigo José, no deje a ninguno de nuestros demonios afuera. Esto es todo lo que le podría decir, pero si tienen alguna pregunta se la voy a contestar. Tenemos un par de minutos y somos disciplinados para hacer preguntas y no largas peroratas. Y si las respuestas son cortas, vamos a poder dar satisfacción hacia las dudas. Yo tengo la primera. ¿Qué actitud crees que va a tomar Francisco en todo esto? Bueno, yo creo que Francisco... bueno, yo soy muy francisquito, como dice Maradona. Yo creo que él ha sido, cuando era Bergoglio, una de las víctimas de toda esta relectura del pasado. Creo que él sabe muy bien de qué estamos hablando, porque él fue provincial, o sea, jefe de los jesuitas, precisamente con la orden de poner orden en la compañía, y lo hizo de un modo muy riguroso, pero al mismo tiempo siempre estuvo preocupado por los derechos humanos. Yo creo que él no puede sustraerse a esa responsabilidad por una cuestión de que él sufrió el tema y sabe que es un punto muy débil de la Iglesia. Fíjate que la Iglesia es algo que arrastra y que el kirchnerismo, cada vez que levantan un poco la cabeza a los obispos, aparece alguno de la armada kirchnerista a recordarle el papel de la dictadura. Creo que lo va a hacer, creo que es un tema importante, yo creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer, lo que no les puedo decir es cuándo. César. Sí, hay dos preguntas que yo me estaba formulando mientras escuchaba a los panelistas. Aparte de la sensación de déjà vu, no por Argentina, sino por otros países de herencia hispana, empezando por España. En todo lo que estaba oyendo, sí hay dos cuestiones que me parecen interesantes. La primera es una pregunta que tiene que ver con la última cuestión que ha saltado, y es el papel de la Iglesia Católica en los dos lados de la violencia. Eso no es solo en Argentina. En España, en los años 70, la Iglesia Católica lo mismo apoyaba a los asesinos que eran los guerrilleros de Cristo Rey de Fuerza Nueva, que sería un poco el equivalente a Videla, es decir, la idea de una solución militar, católica, autoritaria, y estaba respaldando a ETA, que eran los terroristas del otro lado, y eso ha continuado hasta el día de hoy. De hecho, el propio Benedicto XVI hizo una proclamación pública en favor de ETA a petición de los obispos vascos, es decir, en ese sentido la idea es bastante clara. La pregunta que yo me haría en ese caso es si en realidad esto es un error o simplemente es la estrategia de una institución que durante siglos ha practicado una realpolitik y que tiene, pues evidentemente, errores en esa realpolitik, a veces una visión muy lúcida de realpolitik, y por lo tanto no podemos esperar que pida perdón, porque no ha pedido perdón, por ejemplo, por haber firmado un concordato con Hitler o por haber llegado a un acuerdo con Mussolini, y por esto, que casi es menor comparado con lo otro, no tendría mucho sentido. Esa es la primera pregunta para mí, es decir, si esa esperanza, que a mí me parece una esperanza noble, es realista en la medida en que hay siglos de realpolitik que la desmienten.
Y la segunda tiene que ver con el tema de los derechos humanos que abordaba José, a mi juicio, de una manera muy lúcida y muy importante. ¿Hasta qué punto esa manipulación del concepto de los derechos humanos, esa utilización, además para crear tu propia fortuna personal y para inmovilizar al adversario, aparte de darse en el caso de Argentina, no tiene que ver con una corriente absolutamente internacional? Es decir, se ha dado en Argentina, por supuesto, pero yo diría que se da en Venezuela, se ha dado en España en la época de Rodríguez Zapatero, lo ha utilizado también el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. El jefe, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco era un terrorista de ETA con sangre en las manos y era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Entonces, yo me preguntaría aquí si esto, en lugar de ser una manifestación específica del kirchnerismo, que lo es, no es algo que también tiene unas ramificaciones mucho más internacionales que lo que pueda estar sucediendo en Argentina, y es simplemente la conclusión de determinados personajes de que se puede manipular los derechos humanos para crear tu propia fortuna y además para soportar y para dominar al adversario político. Y puedes ir viajando de un país a otro. Por ejemplo, si te llamas Baltasar Garzón, te expulsan de la carrera judicial en España, pero te nombran un cargo público en Argentina, exactamente por la misma razón. No, yo creo que el tema de la Iglesia Católica y los 70 es muy específico, mucho más que el tema de Hitler y Mussolini. Acá lo que estamos es en una institución que en esa época había una dura lucha entre dos alas y que no la pudo resolver hacia el interior, y de alguna manera se derramó en toda la sociedad, porque el mismo Cristo servía para matar de un lado y matar del otro, prácticamente. Entonces, yo creo que todos los papas, si bien tienen una misión universal, llevan una cultura política propia. Juan Pablo II era papa de todos, pero los problemas políticos que más les interesaban eran lo que él traía desde Polonia, y nosotros también. Creo que es una preocupación del Papa en ese sentido. Hay que ver, creo que es una preocupación. Hay mucho de esperanza irracional en mí, pero yo no creo que haya otro tipo de solución, porque el papel de la Iglesia ha sido central en todo esto. O sea, hay que matar y hacer desaparecer 6.500 personas en un país. No es una cosa menor, ¿eh? Y hay que, en 7 años que duró más o menos Montoneros, comenzar matando a un expresidente con un lenguaje totalmente católico en los comunicados, y después hacer todos los desastres que hizo Montoneros, siempre justificados con esta cuestión católica. O sea, yo creo que los argentinos somos maestros en lo que nosotros decimos hacernos los boludos, que es no tomar el toro por las astas, digamos. Hacernos los boludos es algo que aprendemos de chiquito, o sea, pero en esto es muy central lo de la Iglesia Católica. Entonces creo que ahí está mi expectativa positiva, en que la Realpolitik debería empujar para ese lado, ¿no? Yo quería referirme a la segunda parte de tu pregunta, César, que es bastante complicado de resolver, pero yo creo que esto viene así desde que empiezan los tratados de derechos humanos. Este es el trauma de la Segunda Guerra, que es la humanidad que nos une a cualquiera, a los comunistas, a Hitler, a cualquiera. Eso es lo que me parece que era la preocupación que existía en ese momento, una visión de tratar de construir un derecho universal que tengan que responder inclusive los que son enemigos del derecho. Y un derecho que me vincule a mi enemigo, que no sea estrictamente el derecho de la guerra, que era el único el derecho que vinculaba a un enemigo con otro, y se meten en el derecho privado, en el debido proceso. Y yo creo que esa es
Ese es un proyecto absolutamente fallido. O sea, ¿tú crees que el mal viene desde los años 40? Sí, yo creo que viene en esa confusión cuando los ingleses dicen no podemos hacer juicio de Nuremberg, tenemos que fusilar a esta gente, son nuestros enemigos. Y a ver, yo los fusilaría, yo hubiera fusilado a los nazis sin ningún tipo de duda. Lo que quiero decir es, no hagamos de la guerra derecho individual ni proceso penal. Creo que este ha sido el gran problema y por eso viene la manipulación. Nuestros enemigos, los enemigos de la libertad, se nos mueren de risa de los derechos humanos, los usan en contra nuestra una vez que, digamos, han sido derrotados de manera militar. Por eso lo han aprendido todos, ¿no? Israel se encontró ahora con la cuestión de Gaza, ya lo corto acá, se encontró con la cuestión de Gaza, con la utilización de esta cuestión, y yo creo que parte de ahí. Es un problema filosófico profundo sobre el derecho, que hay que preguntarse qué son los derechos humanos y qué tiene diferencia con los derechos individuales. A mí lo que pasa es que siempre me llamó enormemente la atención es sobre Nuremberg. Es que el que está sentado juzgando al nazismo son los soviéticos. Exacto. En materia de derechos humanos eran tan culpables como el que está sentado del otro lado. Déjame que te diga algo cortito. Y los ingleses insistían mucho en esto, que no se hiciera, y creo que tenían razón. Y algo que quería decir de la instrumentalidad de esta cuestión. En el kirchnerismo convive la AAA y los montoneros. En las primeras plazas de mayo del señor Kirchner estaba gente que ha sido sindicada como perteneciente a la AAA y los montoneros. Por eso es gira, verás que todo es mentira, ¿no? Sí, Carlos, la última. Una pregunta aparte de esto, ¿puedo hacer una pregunta? La última, ¿no? Es una afirmación mía, quiero que me digan ustedes qué opinan. Yo digo que si la guerra civil argentina no hubiera tenido desaparecidos o desaparecidos en la magnitud de los 7.000 o 9.000 que ustedes también precisaron, hubiera quedado como una guerra civil como cualquier otra. Y tiene tanta vigencia y tanta discusión histórica por la desgracia de los desaparecidos. Quiero saber qué opinan. Yo estoy muy de acuerdo con vos. Yo creo que hay un sector en la Argentina que vendría a ser la oposición, Macri, pero también, bueno, Massa no se le ha escuchado palabra, pero Scioli no es kirchnerista. Ellos piensan que este tema va a terminar con los Kirchner, que no se va a hablar más y vamos a volver a los 90 y no... Y yo creo que no, por lo que vos decís, por el tema de los desaparecidos. Pues es dramático. Los militares más lúcidos después se dieron cuenta de esto, como me dijo uno, Arguindegui, es que cuando nos dimos cuenta del error que habíamos cometido ya no podíamos volver atrás. Y no todos nos dimos cuenta, algunos estaban. Y el otro gran tema son los bebés robados, que no es la magnitud, otra vez tenemos problemas con las cifras, pero hay todavía, según las cifras de las propias abuelas, yo diría que ellas están buscando con nombre y apellido a 194 más o menos, quedarían 80. Carlotto dice que están buscando más de 400 o más, pero ahí también hay una cuestión de que cuanto más sean, más presupuesto tienen. También hay una cuestión lógica desde el punto de vista material. Pero son dos grandes problemas. Ahora el de el de los chicos es con los avances del ADN me parece más fácil. El otro es bastante terrible. Yo creo que si a los Kirchner les interesaran de verdad los derechos humanos, se hubieran preocupado por hacer una lista lo más exhaustiva posible de los desaparecidos, cosa de buscar los restos de todos y cada uno. Pero a ellos no les interesa la verdad, por lo tanto no les interesa esta lista, porque lo único que les interesa es que los derechos humanos sigan sangrando y que no se sepa bien dónde están los restos. Así sigue, porque para ellos es política. El problema tiene que seguir sangrando, pero me parece que es un error por parte de Macri, de Scioli, de los asesores, pensar que va a terminar si no se los nombra. Bueno, yo creo que el tema de los desaparecidos, por supuesto, que es un tema clave. Otro tema importante creo que es que la dictadura militar argentina terminó en un derrumbe por la guerra de Malvinas. Entonces, la salida del gobierno militar
argentino es distinto al brasileño, que se fue haciendo una apertura progresiva, es distinto al uruguayo, es distinto al chileno, es distinto al español. Nosotros tenemos una democracia que nace por el derrumbe militar. Habría que ver qué hubiera sucedido si el gobierno militar en 1978, 1979, abría la democracia como se le propuso a Videla, como era el plan de Ricardo Jofre y el general Villarreal, y de Alfonsín, que proponía también hacer un sistema de elección escalonada. Entonces yo no sé si Videla no se presentaba a presidente, quizá ganaba y hubiera obtenido una legitimación. Lo que pasa es que el gobierno militar argentino cometió todos los errores posibles, como vos decías, menos uno. Hay un solo error que el gobierno militar no cometió y que estuvimos muy cerca de cometerlo, que era la guerra con Chile. Eso es el único ejemplo que yo entiendo que Videla, en su inmensa mediocridad y en su gran inoperancia, pero fue el único gesto que él tuvo eso y Timerman, de reunir a los generales y obligarlos a votar por segunda vez, diciendo, y la corte también, la corte del gobierno militar. Yo parezco el vocero del Vaticano, pero también Juan Pablo II ayudó. Claro, no, seguro. Pero creo que eso ayudaría a explicar la pregunta que hace Maslatón. Porque también ¿por qué en Chile existe este tema, pero no tanto, en otros países, pero no tanto? Bueno, es largo esto. Pero me gustaría decir algo que me parece importante aclararlo de Chile. Sí, por supuesto, la respuesta es sí. Ahora, los militares argentinos estaban asustados de lo que pasaba con Pinochet. Dijeron, no queremos que nos pase. Y Pinochet les aconsejó que no les pase lo que me pasó a mí. Y ahí quiero volver a la cuestión de la manipulación, de esto de ser víctima y victimario. Tengo que darle, porque, digamos, aún antes de que hubiera desaparecidos, la victimización en el terrorismo ya existía. Y esto tiene que ver con este punto de los derechos humanos. Tenían miedo de ser acusados de violadores de los derechos humanos, por eso hicieron desaparecer a la gente que hicieron desaparecer. Aunque parezca paradójico, esta locura es así, producto de una gran incoherencia ética y filosófica. Y Kissinger les dijo en junio del 76, en la reunión de la OEA, Kissinger le dice a Guzzetti, le dice, if you have to do something, do it quickly and go back to the normal procedures. Eso ya se sabía esto, junio del 76. Casi no había desaparecidos en junio del 76 todavía. Recordemos que la mayoría es de principio del 77. Sí. O sea, tuvieron tiempo hasta de planearlo bien. Hay una reunión que hacen los jueces federales, creo que era con Arguindegui, donde les aclaran muy bien, esto no es una cuestión judicial, resuélvanlo ustedes. Claro. Bueno, cuando terminamos, yo quería terminar como resumen de una frase de Hannah Arendt que me pareció estupenda. Lo contrario o lo opuesto a la verdad no es el error, es la mentira deliberada. Y esto es lo que está pasando. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y al panel.